Hay algo que nadie te dice sobre envejecer. Cuanto más entregas, más se enredan las cosas. Lo descubrí por las malas, no una sino varias veces. Mi nombre es Ana María Carter. Tengo 81 años y pasé la mayor parte de mi vida creyendo que la apertura era lo mismo que la cercanía. Que si simplemente les contaba a las personas que amaba todo, cada preocupación, cada plan, cada peso, cada dolor, se sentirían confiados y yo me sentiría menos sola. Lo que no entendía entonces, lo que me tomó décadas comprender, es que hay una diferencia entre la honestidad y el exceso de información. Y aprender esa diferencia, cambió por completo el último capítulo de mi vida. Recuerdo la primera vez que realmente entendí esto. Era un jueves por la tarde. Había tenido un mareo a principios de semana. Nada grave, solo me levanté demasiado rápido de la silla de la cocina. Pasa cuando tienes 81 años. Pasa cuando tienes 40 en realidad, pero nadie se pánico a los 40. Se lo mencioné a mi hija Sandra durante una de sus visitas. Al pasar, como quien menciona el clima. Para el lunes siguiente, ella ya había concertado una cita con el médico que yo no pedí. Había llamado a 2 de sus hermanos y sugería que moviéramos los muebles del dormitorio más cerca del baño. Me quedé de pie en mi cocina en mi casa, sintiéndome como una niña que estaba siendo administrada. Ella me ama, lo sé. Cada cosa que hizo nació del amor. Pero el amor, cuando tiene miedo, puede sentirse mucho como control. Y pensé para mis adentros, de pie junto a la estufa, ¿qué fue lo que abrí exactamente al decir esas 40 palabras? Fue entonces cuando empecé a prestar atención. He pensado en esto durante mucho tiempo. Y no estoy aquí para decirte que le mientas a tu familia. Dios mío, no. La honestidad importa. Siempre ha importado. Pero la honestidad y la privacidad no son opuestas, y en algún momento del camino las confundí. Así que permíteme compartir contigo 5 cosas que he aprendido, lenta y a veces dolorosamente, que es mejor guardar para uno mismo después de los 60. No porque sean vergonzosas, no porque no se pueda confiar en la familia, sino porque hay partes de tu vida que te pertenecen solo a ti y protegerlas no es distancia, es dignidad. La primera es el dinero. Sé lo que has oído. Pon todo sobre la mesa, sin sorpresas. La transparencia mantiene unidas a las familias. Yo también lo creía, de verdad. Hace años, estaba en mis 70 y pocos, me senté y lo expuse todo, sin dramatismo, solo de forma práctica. Lo que tenía ahorrado, lo que valía la casa, lo que planeaba dejar y a quién. Pensé que traería alivio, que todos podrían dejar de preguntarse cosas, que todos podríamos seguir adelante sabiendo cómo estaban las cosas. Lo que sucedió en cambio fue un silencio, el tipo de silencio que cambia la temperatura de una habitación. Uno de mis hijos empezó a hacer preguntas sobre la casa. No debería pensar en venderla. El mercado estaba bien. ¿Realmente necesitaba todo ese espacio? Otro empezó a llamar más de lo habitual. Y noté de una manera que no había notado antes que las conversaciones tenían una dirección. Empezaban en algo ligero y derivaban hacia lo financiero. Y luego estaban los parientes lejanos, personas que no habían llamado en 2 o 3 años. De repente, muy curiosos, muy atentos, muy presentes. Me quedé con eso un tiempo antes de entender lo que había pasado. En el momento en que abrí esa puerta, dejé de ser solo su madre. Me convertí en una situación a ser gestionada, en un patrimonio a ser anticipado. Y eso, justo ahí, fue cuando me prometí nunca más. Tu dinero es tuyo. Cada centavo fue ganado a través de años de presentarse a trabajar, quedarse hasta tarde, saltarse cosas que querías, dar a personas que lo necesitaban más. Nadie más vivió esos años. Nadie más se ganó ese derecho. Ten un testamento. Absolutamente. Asegúrate de que el lado legal de las cosas esté resuelto. Un poder legal, alguien en quien realmente confíes para manejar los asuntos cuando llegue el momento. Eso no es opcional, pero los detalles
¿Qué vas a dejar a quién y cuánto? Eso no es un adelanto que nadie necesite. No ahora, no antes de tiempo. Porque una vez que las cifras salen a la luz, dejan de ver tu vida. Empiezan a ver lo que viene después de ella. La segunda cosa es tu salud, la pequeña, la del día a día. Quiero ser cuidadosa aquí, porque hay una distinción real que vale la pena hacer. Si algo es grave, un diagnóstico, algo que cambia tu forma de vivir, algo que necesitará apoyo real, por supuesto que tu familia debe saberlo. Por supuesto, mereces ayuda cuando es importante. Pero cada articulación rígida, cada noche de mal sueño, cada punzada, achaque y mañana en la que tardas un poco más en ponerte en marcha, no necesitas transmitir eso. Esto es lo que he visto que sucede y lo que me pasó a mí. Después de mi mareo, solo esa pequeña mención, Sandra empezó a observarme de forma diferente, no con crueldad, no conscientemente, creo, pero empezó a notar cosas que no había notado antes. La forma en que me movía de una habitación a otra. ¿Cuánto tiempo me tomaba levantarme de una silla si estaba comiendo lo suficiente? Noté que ella me observaba y algo cambió entre nosotras que no supe cómo revertir. Porque esta es la verdad. Una vez que le das a alguien una razón para preocuparse, se la llevan consigo. La cargan en cada visita después de eso. Y poco a poco, gradualmente, la imagen que tienen de ti cambia, no porque tú hayas cambiado, sino por una cosa que dijiste en una tarde ordinaria. Te vuelves frágil a sus ojos antes de ser frágil a los tuyos. Siempre me he cuidado sola. Caminatas tranquilas por la mañana, visitas regulares al médico. Conozco mi cuerpo lo suficientemente bien a estas alturas para saber qué es una molestia pasajera y qué es motivo de preocupación. No necesito un comité para tomar esa determinación. Y te diré algo más, cuando hablas constantemente de lo que te duele, eso empieza a dar forma a la historia que te cuentas a ti misma sobre tu propia vida. Cada conversación se convierte en un informe sobre lo que está decayendo. Cada interacción se vuelve una actualización de tu deterioro. Esa no soy yo, y apuesto a que tú tampoco eres así. Eres más que tus achaques, mucho más. Habla con tu médico. Mantén un registro de lo que importa. Cuida de ti misma de manera seria y privada, pero con la familia sé reflexiva sobre qué compartes y cuándo. Hay una diferencia entre ser honesta y entregarle a alguien una razón para limitar tu vida. La tercera me tomó más tiempo aprenderla. Mantenerse al margen de las discusiones familiares. Crecí creyendo que mantener la paz era una virtud. Que si veías problemas entre las personas que amabas, intervenías, mediabas, suavizabas las cosas, decías tu verdad y esperabas que cayera bien. Lo que sé ahora es que lo opuesto a eso está más cerca de la sabiduría. Hace unos años, no entraré en detalles, 2 de mis hijos tuvieron un desacuerdo. Se había estado gestando por un tiempo, como suelen pasar estas cosas, y cometí el error de decir algo. No con dureza, sin tomar partido, o eso creía yo, solo ofreciendo perspectiva, solo tratando de ayudar. Ambos se distanciaron de mí después de eso, no el uno del otro, de mí. Me había convertido en el espacio de una conversación en alguien asociada con el conflicto en lugar de alguien por encima de él. Mis palabras gentiles, cuidadosas y bien intencionadas, se habían vuelto parte de la discusión. Y pasé meses preguntándome cómo había pasado eso, cómo el tratar de ayudar había empeorado las cosas. Esto es lo que concluí después de mucho pensar en silencio. Los miembros de la familia no escuchan tus palabras de la manera que tú pretendes. Las escuchan a través de todo lo que vino antes, viejas heridas, viejas alianzas, viejos silencios. Lo que a ti te parece una sabiduría neutral, a ellos les llega envuelto en 30 años de historia. Así que tu solo trato de ayudar se percibe como tomar partido. Tu preocupación por el comportamiento de un nieto se percibe como una crítica. Tu observación amable sobre alguien que pide prestado y nunca devuelve se percibe como ganas de crear cizaña.
No digo esto para desanimarte. Lo digo porque lo he vivido las suficientes veces como para saber que es verdad. No tienes que asistir a cada discusión a la que te inviten. Eso fue una revelación para mí. La idea de que una discusión podía existir en mi familia sin requerir mi participación, que podía amar a las personas completamente y aún así elegir no ser arrastrada al medio de sus dificultades. Confío en que ustedes lo solucionarán. Esa es una frase completa. Esa es una respuesta total. Las personas más estables que he conocido no eran las que se involucraban en todo. Eran las que permanecían tranquilas mientras todo giraba a su alrededor, a quienes podías llamar en una crisis y encontrar iguales, sin inmutarse. Esa es quien quiero ser, en quien todavía estoy trabajando para convertirme honestamente. Hay una especie de paz que proviene de proteger tu posición como el centro tranquilo de una familia, no la administradora, no la árbitro, no la que todo lo arregla. Solo la persona que permanece, que siempre puede ser encontrada en el mismo lugar, con el mismo corazón, sin segundas intenciones. Eso no es quedarse fuera por cobardía. Eso es amor desde una mejor distancia. La cuarta cosa son los arrepentimientos. Este me sorprendió cuando finalmente lo entendí. Tengo 81 años. He tomado decisiones que hoy tomaría de forma diferente. He dejado de lado cosas a las que debí haberme aferrado. Me he quedado en situaciones más tiempo del necesario y he dejado algunas cosas demasiado pronto. Eso es simplemente una vida plena. Y a veces eso sale a la superficie, no como miseria, solo como reflexión. Un pensamiento en una mañana tranquila, un destello de algo mientras lavo los platos. Hace unos 2 años le mencioné algo a una de mis nietas, Alía, que estaba de visita y me hacía muchas preguntas sobre mi vida, como suelen hacer los jóvenes cuando tienen curiosidad genuina. Me encantaban esas preguntas. Me encantaba que quisiera saber, pero dije algo. Ni siquiera recuerdo exactamente cómo lo expresé. Algo sobre cómo siempre había querido ver más mundo. Cómo hubo un periodo en mi vida en que eso podría haber sido posible y me quedé porque la familia me necesitaba y a veces pensaba en eso. Lo dije como algo pequeño y honesto. Un fragmento de la verdad de ser humano. Ella se quedó muy callada y más tarde entendí, aunque ella nunca lo dijo directamente, que lo que escuchó fue algo diferente. Escuchó que la familia, el quedarse, el elegir a las personas sobre los sueños, que tal vez no había valido la pena, que tal vez ellos no habían valido la pena. Eso no fue lo que quise decir, ni de cerca, pero eso es lo delicado de los arrepentimientos. Lo que para ti es una reflexión honesta, simplemente tú pensando en voz alta sobre la textura de una vida, puede sonar como una acusación para las personas que están dentro de esa vida. Cuando dices, ojalá hubiera hecho más de esto, ellos escuchan, lo que tengo no fue suficiente. Tú no estás diciendo eso, pero eso es lo que ellos sienten. He aprendido a guardar esos pensamientos en un lugar diferente ahora. No enterrados, soy demasiado vieja para enterrar cosas, pero guardados cerca, reflexionados en privado, hablados a veces con Denise Walker, mi vecina, que tiene una forma de escuchar sin necesidad de arreglar nada. Ella se queda en mi puerta más tiempo del que pretende, y yo digo algo honesto, y ella asiente y me responde algo corto y práctico, y de alguna manera eso es suficiente. No toda verdad necesita una audiencia de personas que te aman. Algunas verdades son solo tuyas, y mantenerlas así no es falta de honestidad, es misericordia, por ellos y honestamente por ti. Porque cuanto más expresas los arrepentimientos en voz alta frente a la familia, más empiezas a habitarlos. Empiezan a definir tu historia. He vivido una vida demasiado plena como para ser definida por las partes que haría de manera diferente. Imagino que tú también. Y hablando de guardar las cosas para uno mismo,
Intenté una vez escribir algunos de mis pensamientos en uno de esos cuadernitos. Lo compré en la farmacia. Portada de Flores. Parecía una buena idea. A los 3 días, descubrí que había escrito la misma queja sobre las campanillas de viento de los vecinos en 4 entradas separadas y no me había dado cuenta. Si mi memoria fuera una persona, la habría despedido hace años. Una mujer encantadora, pero nada confiable. La quinta y última cosa, y esta importa, son tus planes para lo que dejas atrás. Sé lo que dice la gente. Ten todo en orden. No dejes a la familia adivinando. Asegúrate de que sepan qué esperar. Y sí, debes tener un testamento. Absolutamente debes tener un plan legal establecido. Alguien en quien confíes con el papeleo, con las decisiones, con las cosas que deben manejarse cuando tú no puedas hacerlo. Esa parte es importante y no quiero minimizarla. Pero hay una gran distancia entre tener un plan legal y convertir tus últimos años en una negociación abierta. He visto que esto les pasa a personas que conozco. Personas con buenas intenciones que pensaron que compartir sus planes traería claridad, evitaría conflictos, mostraría a sus hijos que estaban siendo tratados con justicia. Y en cambio, en semanas, a veces días, todo el tono de sus relaciones cambió. Una mujer que conocí, una mujer cuidadosa y generosa que había construido algo real a lo largo de su vida, les expuso todo a sus 3 hijos. ¿Quién se quedaría con qué? ¿Cómo se manejaría la casa? ¿Qué muebles irían a aquel lugar? Ella me dijo después, sentí que dejaron de verme a mí, como si estuvieran mirando a través de mí hacia lo que viene después. Esa no es la relación que quieres con tus hijos en los años que te quedan. Porque una vez que las cifras están ahí fuera, una vez que la gente sabe lo que viene, empiezan a ver tus elecciones a través de ese lente. ¿Por qué te gastas el dinero en ese viaje? Se convierte en una pregunta diferente cuando saben lo que hay en la cuenta. ¿Estás segura de que necesitas eso? Adquiere un peso distinto. Tu libertad para disfrutar de la vida que construiste se ve silenciosa y gradualmente erosionada. Tú trabajaste por esos recursos. Te sacrificaste por ellos de maneras que nadie vio y nadie sabrá jamás por completo. El derecho a decidir qué pasa con ellos y a vivir tus años restantes sin defender esas decisiones te pertenece a ti. Un testamento no es una negociación. No es un documento destinado a ser revisado, discutido y reaccionado mientras todavía estás aquí para que te presionen al respecto. Haz el trabajo legal. Elige a alguien en quien confíes plenamente y luego vive. Vive generosamente, vive con reflexión, vive como mejor te parezca. Porque aquí hay algo que creo con todo mi corazón. El legado que más importa no tiene nada que ver con cuentas bancarias. Es la forma en que te hiciste presente día tras día. La paciencia que tuviste cuando no te sentías paciente. Las cosas que mantuviste unidas cuando todo quería desmoronarse. La presencia que ofreciste sin condiciones. Eso es lo que la gente se lleva consigo. Eso es lo que Kayla Walker, la hija de Denise, que a veces camina conmigo por la tarde, recordará del tiempo que pasó cerca de mí. No nada de lo que le di, solo que yo estuve allí, que escuché cuando tenía algo que decir y no presioné cuando no lo tenía. Tu presencia es la herencia, la verdadera. Asegúrate de estar demasiado ocupada viviéndola como para estar explicándola. Estoy agradecida esta mañana por el silencio, por la luz que entra por la ventana de la cocina alrededor de las 7, como lo ha hecho durante años, aterrizando en la misma esquina de la encimera. Por el hecho de que he vivido 81 años y todavía tengo mañanas como esta, sin preguntas, sin agenda, solo el día comenzando a su propio ritmo. Estoy agradecida de haber aprendido, aunque sea tarde, que algunas cosas son mías,
que aferrarse a ellas no es egoísmo. Es la última forma de autorrespeto que tienes disponible. El entendimiento de que tu vida, tus pensamientos, tus planes, tus pequeños dolores diarios y tus reflexiones privadas no se los debes a nadie. Pasé tantos años creyendo que entregarlo todo era lo más amoroso que podía hacer. Lo que sé ahora es que guardar algo para ti misma, proteger el centro tranquilo de tu propia vida, no es alejarse del amor. Es lo que te permite seguir dándolo, no desde un lugar de agotamiento, no por obligación, sino libremente, con algo todavía en la reserva. Gracias por sentarte conmigo hoy, por dejar que una anciana hable de algo que todavía está aprendiendo, incluso ahora. Si quieres volver y sentarte un rato de nuevo, aquí estaré. Como siempre, cuida de ti misma, sea lo que sea que eso signifique para ti.